Terminamos. Por fin llegamos al final. No es que estemos llegando al final de este viaje cansados y fastidiados. En realidad, hemos llegado rejuvenecidos, más fortalecidos y animados espiritualmente en un viaje que ya nos llevó prácticamente 4 meses. Y durante esos 4 meses, Santiago nos ha llevado en un viaje de autoexploración espiritual, en un viaje de autoevaluación personal, en un viaje en donde con su guía y con sus enseñanzas nos ha desafiado a ser la mejor versión de nosotros mismos. En la vida hay problemas difíciles, pero nosotros hemos visto problemas verdaderamente complejos. En orden de aparición, hemos visto problemas que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra indecisión, con nuestros vicios, con nuestra ignorancia, con nuestros prejuicios, nuestras falsedades, nuestra lengua, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, con nuestra inseguridad, con nuestros juicios, nuestra incertidumbre, con nuestra avaricia, nuestra impaciencia, con todo nuestro espíritu. Cada semana nos retaba y nos obligaba a vernos frente a un espejo donde no se le escapaba el más mínimo detalle de nuestras imperfecciones. La mayoría de las veces no nos gustaba nada lo que veíamos frente a nosotros, pero se aseguraba que en cada tema darnos 3, 4 o 5 pasos sencillos donde podíamos encontrar una solución. De eso se trata la epístola de Santiago, de soluciones. No tenemos que vivir de la misma manera como hemos vivido siempre. No tenemos que cometer los mismos errores que hemos cometido siempre. No tenemos que caer en las mismas equivocaciones de siempre. No, 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 no. Santiago nos enseña que no importa quiénes seamos, ni siquiera dónde vivamos, dónde estemos o cuál haya sido nuestro pasado, todo problema, por más complejo que éste sea, tiene soluciones prácticas. El día de hoy llegamos al final de este maravilloso viaje, con los últimos 2 versículos y concluimos. Pero antes de concluir, me gustaría que veamos hacia atrás y consideremos qué hemos aprendido de la epístola de Santiago. Estoy seguro que más de uno se logró identificar con algún tema en específico. Es difícil que todos los temas hayan sido igual de revelantes para todas las personas, pero estoy seguro que alguno, 2 o 3 quizá, fueron extraordinariamente consoladores o extraordinariamente oportunos o necesarios para el momento en el que lo estabas viviendo. Así que no voy a irme uno por uno, pero más bien voy a ir como elevándonos en la montaña que hemos escalado durante todas estas semanas y vamos a ver el horizonte detrás, ver los pasos que hemos recorrido y vamos a ver 5 cosas que hemos aprendido de la epístola de Santiago sobre cómo solucionar problemas complejos. 5 cosas que aprendimos de toda esta epístola, vamos a ver nuestros pasos y vamos a ver lo que hemos aprendido de esta epístola. Lo primero que quiero destacar es que Santiago nos habla de la enorme importancia que tiene la perspectiva correcta de las cosas. Desde los primeros pasos que dimos, nos dimos cuenta que la perspectiva es muy importante. Nos dijo que deberíamos estar contentos cuando tuviéramos crisis. No solamente contentos, sino sumamente contentos cuando pasáramos por alguna crisis familiar o alguna crisis de salud, alguna crisis económica. ¿Quién dice esto? Nos dice además de que debemos ser bienaventurados si sufrimos tentaciones. Inclusive nos enseñó que la paciencia en momentos difíciles es necesaria y difícilmente vas a encontrar estos términos en la literatura popular. Pero Santiago nos los dice porque precisamente la perspectiva que él tiene nos ayuda a encontrar soluciones. Si vemos cualquier cosa en nuestra vida como algo fatal, como algo nefasto, como algo insolucionable, como algo funesto, entonces eso te va a hacer sentir desgraciado, te va a hacer sentir desdichado, te va a hacer sentir destruido. Y así vas a vivir. La manera como tú ves las cosas, actuarás en consecuencia. Santiago nos ha enseñado que los problemas son necesarios para nuestro crecimiento espiritual y que producen virtudes
que admiramos en otros, como la fe, la paciencia, la perseverancia, el optimismo y un carácter inquebrantable. A veces no vemos las cosas como realmente son. A veces es una cuestión de interpretación. ¿Te has fijado? No es tan mala las situaciones como piensas, sino más bien estamos interpretando los eventos como algo malo. Habría que analizar cada detalle en particular, pero me atrevo a decir que algunos de nuestros problemas vienen por interpretar los eventos de manera equivocada. A veces tus hijos no son tan rebeldes como tú crees que son, o a veces tu esposo no es tan tóxico como tú crees que es. A veces tus amigas no hablan a tus espaldas como tú crees. A veces tus compañeros de trabajo no te están saboteando como tú crees. A veces tu jefe, tu profesor, no es tu enemigo como tú crees. Tenemos la tendencia de ver las cosas no como son, sino como creemos que son. Y cuando empezamos con una perspectiva incorrecta de la situación o de las personas, llegamos a conclusiones erróneas y por consecuencia decidimos mal. Los problemas, las crisis, las circunstancias, los obstáculos requieren de nosotros tener la perspectiva correcta. Este es el problema, por ejemplo, con la discriminación. Que cuando vemos a una persona que se ve o viste diferente a nosotros, deducimos o interpretamos que es un delincuente o que es un drogadicto o que es una cualquiera. No significa que lo son, solamente los vemos e interpretamos de acuerdo a nuestros paradigmas internos, nuestras perspectivas, no lo que es, sino lo que creemos que es. Tener la perspectiva correcta nos va a ayudar a tener soluciones prácticas para problemas complejos. Y esto me lleva al segundo punto que quiero destacar sobre las cosas que hemos aprendido en la Epístola de Santiago sobre cómo solucionar problemas complejos. Y es el asunto de la interpretación adecuada. Muy bien. Necesitamos una perspectiva correcta, pero también necesitamos interpretarlos de una manera adecuada. Y eso significa que la manera como nosotros interpretamos tiene que ver más bien con nuestros mapas mentales, lo que hemos creído a través de los años. Solo podemos interpretar de acuerdo a lo que tenemos en nuestra cabeza. Si vemos a alguien tocando la guitarra con pelo largo, playera negra, riéndose con sus amigos, podemos interpretar que está siendo un presumido o que está siendo el alma de la fiesta. Pero eso depende de nosotros mismos, no de las circunstancias, sino de nuestra interpretación mental. Si vemos a alguien que está hablando quedito con otra persona, cuchicheando, podemos interpretar que se está burlando de nosotros o que no quiere incomodar al abuelo que está dormido. Pero eso depende de nuestra interpretación personal. Si vemos a alguien mandando mensajes de texto y se está sonriendo, podemos pensar que está hablando con alguien de manera chistosa o que está planeando una aventura. Pero eso es cuestión de interpretación personal. No significa que no sea. No significa que no existan los chismosos. No significa que no existan los aduladores, porque cuando vemos a alguien llevándole café al jefe, podemos interpretar que está siendo adulador o que está cumpliendo una asignación que se le dio ese día. No significa que no existan los chismosos o los aduladores, pero mucho de todo esto tiene que ver con las proyecciones que nosotros hacemos de nuestra mente sobre otros. Así somos. Y vemos algo y lo interpretamos porque básicamente es lo que nosotros haríamos o que lo que nosotros nos gustaría hacer. Entonces, lo que en Santiago nos enseña es que la lucha está en nuestra mente. No necesariamente con tus hijos, ni con tus padres, ni con tu jefe, ni con tu esposo, ni tu esposa. La lucha está en nuestra mente. Y es por eso que cuando llegó la cuarentena, algunos dijeron que había llegado el apocalipsis y otros por fin respiraron y dijeron, voy a tener tiempo para estar con mi familia. Déjame darte un último ejemplo para ver cómo estos dos elementos funcionan de una manera más visual. Hace algún tiempo leí un libro de Stephen Covey y este hombre platicaba de una anécdota que él había pasado. Él iba en un viaje en el metro de Nueva York. Era un domingo por la mañana y el ambiente en el vagón era muy tranquilo, no había casi gente, pero había pocas personas que estaban descansando o leyendo el periódico. Él también estaba descansando.
En una de las estaciones se subió un padre de familia con sus dos hijos, unos pequeños alborotadores que inmediatamente cambiaron el ambiente de ese vagón. Empezaban a pelearse entre ellos y corriendo de uno a otro lado, golpeando a las personas que estaban sentadas en los hombros, ¿verdad? Que estaba golpeándolos en los hombros, inclusive arrebatándoles el periódico mientras ellos estaban leyendo. Cada persona que estaba alrededor parecía que se molestaba cada vez más. Lo más impresionante de esta situación es que ese padre de familia estaba ignorando completamente lo que sus hijos estaban haciendo. Estaba mirando hacia el frente con la mirada perdida, como si no le interesara absolutamente nada de lo que sus hijos estaban haciendo. Steven empezó a observar a la gente del metro y se dio cuenta que poco a poco las personas estaban molestándose más. Él se llenó de euforia, de molestia, de indignación, de irritabilidad y se acercó al hombre y le dijo, oiga, ¿no ve lo que están haciendo sus hijos? Contrólelos. Inmediatamente el hombre parpadeó como si apenas estuviera dando cuenta de que existía, volvió y vio a los hijos, los tomó, los gobernó, los dejó sentados y le dijo a Steven, disculpe, venimos del hospital. Mi esposa acaba de morir no más de una hora y la verdad no sé qué pensar. Y supongo que los niños tampoco saben cómo actuar. Perdón. El autor de este libro que leí decía, ¿pueden imaginarse el cambio de actitud, los sentimientos que cambiaron en mí y en los demás que escucharon eso? En el momento en que tuvo una perspectiva correcta y en el momento en que interpretó de manera adecuada, él actuó diferente. Y en vez de molestarse con el Señor, se puso a sus órdenes. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Hay algo que podamos apoyarle? La perspectiva, cuando cambia la perspectiva, cuando cambia la interpretación, los sentimientos cambian y cuando cambian los sentimientos, las acciones cambian. Santiago nos ha ayudado a entender que muchas de las cosas que nosotros vemos o con las que lidiamos necesitan una perspectiva correcta y una interpretación adecuada para encontrar soluciones prácticas para problemas complejos. Pero ¿qué ganarías tú con cambiar una interpretación o una perspectiva errónea por una igual de errónea? No vas a marcar la diferencia con eso. Por eso, la tercera cosa que Santiago nos enseña sobre cómo solucionar problemas complejos es la importancia de la renovación escritural. La renovación escritural. Es decir, necesitamos nosotros, así como hemos aprendido a reaccionar ante las circunstancias, podemos desaprender eso y volver a aprender cosas nuevas que valen la pena. Y las únicas cosas que valen la pena están en las Escrituras, que es la palabra de Dios. Libros como la Epístola de Santiago nos enseñan que la Biblia no es una colección de letras oscuras o confusas o extrañas que una persona no pueda comprender. A muchas personas se les ha convencido de que la Biblia no es relevante para nuestro tiempo y que solamente unos pocos elegidos podrán descifrar correctamente sus misterios más ocultos. Pero no es cierto. Durante muchos años he pasado explicando la palabra de Dios, tratando de derribar este mito y explicando que, por ejemplo, como Santiago nos ha explicado durante 15 semanas, que la Biblia es muy relevante en nuestro tiempo. Es cierto que hay pasajes más complicados que otros. Y también es cierto que a veces usa palabras que ya son antiguas y que no las usamos o no las comprendemos. Pero con un poco de dedicación y con un diccionario en la mano, una conexión de internet, puedes buscar la definición y puedes tú nutrirte espiritualmente de la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Te pregunto, si Dios ha permitido que sus palabras queden registradas en este libro y nadie las puede entender, entonces, ¿qué ganaría? Dios se ha expresado con el interés de que tú y que yo podamos conocer la manera correcta de ser, de pensar y de vivir. Por eso es tan importante la Biblia.
Cambiar un pensamiento erróneo por otro, inclusive menos erróneo, no marca diferencia. Solo las escrituras pueden ser confiables para tener una perspectiva correcta y una interpretación adecuada de las cosas. Lo vimos cuando estuvimos hablando sobre nuestros malos hábitos y entendimos las 4 fases por las que se va desarrollando la tentación. También cuando Santiago se encargó de darnos ejemplos acerca de la importancia o para entender mejor la importancia de la fe, de la paciencia y la oración, hablando de Abraham, de Job y de Elías. Es por eso que nos enseñó que lo más importante cuando se trata de aprender en medio de la confusión es recibir la palabra antes de responder a ella, porque sin Dios, amigo mío, estamos perdidos. Los cambios verdaderos, la renovación espiritual viene cuando las escrituras son puestas en práctica, porque sin Dios estamos perdidos. Además, multitud de libros de autoayuda y superación personal no han escrito nada nuevo. Decenas, miles de libros así solo están explicando los principios que la Biblia enseña. Incluso personas ateas como Freud basó muchos de sus supuestos bajo preceptos bíblicos. Mucho antes que los coaches de vida, que los gurús empresariales, que los líderes financieros o que la psicología moderna llegara, la Biblia ha hablado sobre todo lo que concierne a la vida. Y podemos nosotros confiar en ella para encontrar soluciones prácticas a problemas complejos. Busca en las escrituras. Hay una 4ª cosa que debo destacar. Y es la responsabilidad personal. Una de las cosas que más enfatiza Santiago es que tú eres responsable, pero eres responsable solo de lo que tú puedes cambiar. Demasiadas personas viven frustradas por cosas que no pueden cambiar. Tus deseos, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones son cosas que están en tu área de control. Pero los deseos de los demás, los pensamientos de los demás, las palabras de los demás, las acciones de los demás no son tu responsabilidad. Y cuando Santiago nos habló de las relaciones tóxicas, no nos pidió ver lo que estaban haciendo los demás, sino nos pidió examinarnos a nosotros mismos, porque no ganas nada examinando a los demás. Lo que ganas es cuando tú te examinas a ti mismo e identificas de dónde puedes cambiar. Cuando nos habló acerca de la ira y de la furia interna, puso su atención en nuestro manejo de la lengua, no en el manejo de la lengua de los demás. Y cuando nos habló sobre evitar conflictos, no perdió tiempo diciendo lo malo que son los demás, sino que apuntó a nuestros propios deseos de ser, de tener y de placer. Hablar sobre cómo se comportan los demás puede ser algo ilustrativo, a veces, no siempre. Pero generalmente hablar de ellos no soluciona nada, porque lo que tú puedes cambiar son tus propios deseos, tus propios pensamientos, tus propias palabras, tus propias acciones. El problema con no aceptar la responsabilidad es que entonces le echamos la culpa a los demás de cosas que somos responsables. Cuando tú dices, estoy enojado porque tú me hiciste enojar. O cuando dices, estoy ansiosa porque mi esposa hizo esto. O estoy ansiosa porque mi esposa hizo lo otro. O estoy molesto porque mi jefe hizo aquello. Lo que estás diciendo es que le estás dando el control sobre tus propios sentimientos. Tú eres responsable de molestarte o de enojarte o de ponerte ansioso. No pensamos en términos que están en nuestro control, sino que le damos el control de nuestra vida a otras personas. Por eso llegamos a pensar en ese fantasioso día donde si tuviéramos algo, seríamos mejores. Pensamos, cuando tenga mi casa, entonces estaré contento. O cuando tenga un trabajo, entonces no me preocuparé. O si tuviera un marido más comprensivo, o si tuviera una esposa más paciente, o si tuviera un hijo más obediente, lo que estás haciendo es que estamos haciendo que nuestra felicidad esté fuera de nosotros y le damos el control a las demás personas. No, Santiago nos enseña que tú y yo podemos ser felices independientemente de las circunstancias, si tenemos una perspectiva adecuada, una interpretación correcta,
una renovación espiritual por medio de las Escrituras y tomamos responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Así que solamente le queda hacer dos cosas. La primera, cambiar lo que tú puedes cambiar. Tus deseos, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Concéntrate en eso, en lo que tú puedes cambiar. Lo demás no es tu responsabilidad. Y la segunda cosa que debes hacer, te la voy a decir un poquito más adelante. ¿Sale? Entonces, tenemos 5 cosas, ya llevamos 4. La última es de lo que Santiago nos enseña acerca de cómo solucionar problemas complejos, es la importancia de la fe activa. Santiago no se anda por las ramas. Vez tras vez nos dice que si de verdad tenemos fe en Dios, entonces nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir lo demostrará. Demasiadas personas hay que piensan que la fe es pasividad, es esperar a ver qué pasa. Y Santiago que nos dice que eso es exactamente lo contrario a la fe. De hecho, utiliza la mitad del capítulo 2 para explicarnos que la fe es mucho más que emociones, o que palabras, o que ideas, o que expresar verdades. Si yo te pregunto si crees en Dios, seguramente me vas a decir que sí. Si yo te pregunto si crees en Jesús, me vas a decir que sí. Estadísticamente es muy factible de que me digas que sí. Pero Santiago nos dice que la fe no es solo radica en saber o estar familiarizado con el concepto de Dios o de Jesús. La fe es la forma como te comportas. Yo puedo ver tu fe en la manera como decides en tiempos difíciles. Yo puedo ver tu fe cuando juzgas a las demás personas. Puedo ver tu fe en la manera como administras tus finanzas. Y puedo ver tu fe en la forma como haces planes en el futuro. Si tú juzgas egoístamente, si tú decides de una manera que no es sabia, si tú administras tu dinero de manera inadecuada, si haces planes de manera irreverente, entonces yo sabré que no tienes fe, aunque digas que crees en Jesús. Este país está lleno de gente que dice que cree en Jesús y es uno de los países más inseguros del mundo. Dicen que creen en Jesús, pero este país es uno de los más corruptos del mundo. No el gobierno, no solamente el gobierno, vamos, es el país, la gente, la sociedad, es una de las más corruptas de todo el planeta y dice que cree en Jesús. Decir que crees en Jesús no te hace de veras tener fe. Creer en Jesús no es conocer solamente, es vida. De hecho, tú puedes evaluar mi propia fe y puedes evaluar tu propia fe también. Observa cómo te has comportado durante esta pandemia. ¿Cómo has enfrentado esta crisis de salud? Esta crisis económica, inclusive. Esta crisis familiar. ¿Cómo la has enfrentado? ¿Has aprendido en medio de la confusión a ser mejor? ¿Has aprendido a ser más responsable? ¿Has aprendido a tomar medidas adecuadas de higiene? ¿Has aprendido en medio de esto? ¿Cómo tratas a las personas que son diferentes a ti? ¿Eres paciente en momentos desesperantes? La fe es algo que se traduce en acciones. Todo el libro de Santiago está para enseñarnos en dónde puedes evaluar si tienes fe o no. Bueno, a mí todas estas 5 cosas me parecen extraordinarias, porque precisamente nos habla de las soluciones prácticas que necesitamos en problemas complejos. Quise tocar estas 5 cosas antes de pasar a los últimos 2 versículos de este libro, porque me parecía relevante que veamos nuestros pasos que hemos hecho y que nos permitamos entender que llegar a esta cima de esta montaña, pues no ha sido más que disfrutable y más que esperanzador para nuestra vida. Ahora que ya llegamos a esta cima, ahora que ya estamos en el pináculo de nuestra escalada, ¿cuál es nuestro paso siguiente? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Cuál debería ser nuestro siguiente paso?
Vamos a ver lo que Santiago nos dice en el capítulo 5, versículo 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue Santiago? Santiago nos dice, oye, ahora que tú ya sabes estas cosas, necesitas ayudar a otros a encontrar soluciones a sus problemas. ¿Recuerdas que te había comentado que tú solo eres responsable de lo que piensas y no de lo que piensan los demás? Bueno, eso es cierto, pero te conté que entonces tenía dos cosas por hacer. Lo primero es hacerte responsable y cambiar tus propios deseos, pensamientos, palabras y acciones, cambiar lo que está en tu control. Y segundo, ayudar a otros a encontrar una solución práctica para sus problemas complejos. No puedes cambiar sus deseos, eso es cierto, pero sí puedes explicarles dónde necesitan corregir. No puedes cambiar sus pensamientos, eso es cierto, pero sí puedes enseñarles una perspectiva que has aprendido. No puedes cambiar sus palabras, eso es cierto, pero sí puedes guiarlos a la palabra de Dios. No puedes cambiar sus acciones, eso es cierto, pero puedes ser ejemplo con las tuyas. Santiago quiere asegurarse al final de su epístola que la bendición de vivir de una manera adecuada, de una manera feliz, de una manera pacífica, de una manera sabia, de una manera entendida, de una manera gozosa, de una manera virtuosa, no sea exclusivo de ti, porque Dios quiere ayudarte a ti, pero también a la persona que está a tu lado. Solo es cosa de que abras los ojos y te vas a dar cuenta de todo el sufrimiento y todo el pesar que hay alrededor de ti en las personas con las que te relacionas. Date cuenta que la gente está sufriendo y que no sabe lidiar con sus problemas. No tiene soluciones y se la pasa de un intento a otro, como que medio funciona, pero no soluciona nada. Siguen teniendo problemas con sus padres o con sus vecinos o con sus compañeros de trabajo y no pueden llevarse bien con las personas. No pueden durar en sus empleos, están viviendo ahogados en deudas o están enfermos, están con la incertidumbre en el futuro, siendo presa de la ansiedad o siendo presa de la depresión o siendo presa del egoísmo, de la falsedad o de la angustia. Tienen cara de que lo pueden todo. Pero tú y yo sabemos que también teníamos esa cara antes de llegar a la epístola de Santiago. Mira a tu alrededor, abre los ojos y observa, no para juzgar, sino para ayudar a otros a encontrar una solución a su problema. Mira, Santiago nos lo dice claramente allí. Nos habla de tres cosas: la realidad, la responsabilidad y la recompensa. La realidad, la responsabilidad y la recompensa. La realidad es que cualquiera de nosotros puede fallar. No eres suficientemente sabio como para no fallar, ni eres lo suficientemente novato para no hacerlo. Cualquiera de nosotros puede errar el camino, puede equivocarse el camino, puede vivir no conforme a la verdad, sino conforme a la falsedad. Cualquiera de nosotros puede equivocarse. Date inclusive chance de equivocarse. Dale chance a los demás de equivocarse. Demasiadas familias viven tan al pendiente de lo que hacen los demás que pueden señalar cualquier error que han hecho en las últimas 16 horas. Dale chance de equivocarse a la gente, porque cualquiera de nosotros puede equivocarse. Esa es una realidad. Tu responsabilidad es ayudar a las personas a que el camino de error en el que van no sea su destino, sino convertirlos. O sea, si van dirigidos hacia un lado, entonces ayudarlos a regresar en el camino, ¿sí? Convertir al pecador del error de su camino. Y la recompensa es que vas a salvar un alma de muerte y cubrirás multitud de pecados. No está hablando de que vas a salvarlo en el sentido de que no va a ir al infierno o que va a ir al cielo. Ese es otro tema. Lo que está diciendo es que su alma no va a ser ni estéril, ni seca, ni acomplejada, ni limitada.
que necesitamos nosotros cubrir esta multitud de pecados en el sentido de que estas personas pueden vivir de la manera como Dios quiere que vivan. Entonces necesitamos nosotros, ahora que nosotros hemos llevado este andar por 15 semanas, ayudar a otros a encontrar soluciones prácticas a sus problemas complejos. Podemos hacerlo. Lo hemos estado aprendiendo, lo hemos estado aplicando, lo hemos estado revisando, y si aún todavía te queda algo por revisar, hay que regresar y revisarlo. Pero ahora, amigo mío, te toca a ti. Ahora, ayudar a otros no siempre es difícil. Ayudar a otros en realidad puede ser muy fácil si sabes qué hacer. Y hay 3 cosas, y con esto voy a terminar. Hay 3 cosas que tú puedes hacer para ayudar a otros. La primera de ellas es que puedes hablar con ellos. Solo habla con ellos. ¿Conoces a una persona que está pasando por la misma situación que tú? Solo habla con ellos. ¿Sabes de alguien que pasó por una circunstancia parecida y no ha podido superarla? Habla con ellos. ¿Alguien está pasando por algo similar a lo que tú has estado pasando? Habla con ellos. Solo platica lo que has aprendido. No necesitas ser muy elocuente para hablar de lo que está pasando contigo. Diles cómo te diste cuenta de tus errores, o platícale sobre cómo ha afectado tu vida las malas decisiones. Explícale lo que has aprendido. Diles lo que estás haciendo para cambiar. No necesitas estudios para hablar de ti. Tú tienes un poderoso mensaje que puede cambiar la vida de las personas a tu alrededor. Diles, yo estoy haciendo esto. Aún batallo, estoy lidiando con esto, pero estoy avanzando. Platica con ellos. Sé una luz en medio de la oscuridad de las personas alrededor. Abre tus ojos y observa y ve a alguien con el que puedas platicar. Segundo, comparte. A veces no le salen a uno las palabras que uno quisiera. Y en ocasiones conoces personas que no están pasando por la misma situación con la que tú estás pasando. Pero tú puedes compartir mucho de lo que nosotros hemos hecho en nuestros canales digitales. Si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, comparte el link. Si nos estás viendo por Facebook, compártelo. Si necesitas los links, lo puedes encontrar en la descripción de este video. Hay personas que están necesitadas de respuestas. Y si tú conoces a alguien que está pasándola mal con esta pandemia, o conoces a alguien que tenga una crisis matrimonial, una crisis en su trabajo o una crisis financiera, pues puedes compartir el de cómo enfrentar las crisis en mi vida. Si conoces a alguien que debe tomar una decisión importante, con quién se va a casar, o qué va a pasar con su matrimonio, o si puede cambiar de trabajo o renunciar a sus aspiraciones, pues compártele sobre cómo decidir en tiempos difíciles. Si conoces a alguien que está luchando con sus vicios, con sus malos hábitos, con sus complejos, con sus adicciones o con sus dependencias emocionales, pues entonces compártele el de cómo vencer los hábitos que me vencen. Si conoces a alguien que necesita aprender de sus errores, o que necesita aprender en un curso o una asignatura o algún oficio y se le está dificultando, ayúdale, comparte cómo aprender en medio de la confusión. En esta vida es muy complicada. Y si conoces a alguien que tiene problemas con el prejuicio, que favorece a algunos mientras humilla a otros, entonces puedes compartirle sobre cómo respetar en épocas de intolerancia. Si conoces a alguien que piensa que la fe es ser pasivo, o que conoces a alguien que finge o que vive pretendiendo lo que no es, entonces envíales el de cómo creer cuando todo es fingido. ¿Conoces a alguien que no puede controlar su lengua? ¿Algún chismoso, criticón, algún lépero? Bueno, entonces compártele cómo superar los riesgos de mi furia interna. Si conoces a alguien que es necio, que es tóxico, que no lo aguantan en su casa, que es violento, que es desconfiado, que es celoso, que es hiriente con sus palabras, compártele el de cómo purificar mis múltiples relaciones tóxicas. Si conoces a alguien que siempre anda con pleitos con los demás, que no sabe llevarse bien con sus padres, con sus hermanos o con su pareja, que todo lo quiere pelear,
entonces háblale sobre cómo evitar los conflictos antes de que aparezcan. ¿Conoces a alguien que juzga sin saber, sin conocer? ¿O conoces a alguien que juzga y hace lo mismo que condena? Bueno, envíale el de cómo dominar mi inevitable tendencia de juzgar cruelmente. Si conoces a alguien que está angustiado por lo que va a pasar en este 2021, o que está ansioso, o que no sabe hacer planes, envíales el link sobre cómo mantener la esperanza en un futuro incierto. Si conoces a alguien que roba en el trabajo, o que malgasta, o que vive en las deudas como un estilo de vida, o que acumula por acumular y no sabe ahorrar, entonces es un buen tiempo para que le ayudes y le expliques cómo administrar la abundancia de mis finanzas limitadas. Si conoces a alguien que por la impaciencia ha cometido errores en su vida, que explota ante cualquier irritabilidad, pues entonces envíale el link sobre cómo desarrollar mi paciencia en un mundo desesperante. Y si conoces a alguien que está herido emocionalmente, enfermo físicamente o que está dañado espiritualmente, envíale sobre cómo sanar cuando el dolor sigue presente. Si necesita a alguien escuchar y saber cómo solucionar problemas complejos, envíale este que estamos conversando en este momento. Tú puedes hablar y puedes compartir estas conferencias. Tienes la oportunidad de ayudar a otros, a cualquier persona a tu alrededor. Ponerte a veces de su lado no siempre funciona. Darles un like en su muro de Facebook no les va a ayudar en nada. Prestarles dinero no va a ser una solución para su vida. Tú y yo necesitamos soluciones prácticas para problemas complejos y otras personas también lo hacen. Lo necesitan. Necesitas entonces, si quieres ayudar a otros, habla con ellos o comparte estas conferencias. Y hay una tercera cosa que puedes hacer y es que puedes escribirnos. Escríbenos. Escríbenos. ¿Qué hay si te hacen una pregunta que no sabes responder? No le inventes, no le digas mentiras. Solo ve la forma de comunicarte con nosotros. Estamos más que interesados en poder ayudarte en este caminar. No estás solo. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si podemos ayudarte con algo en una oración o conocer tus circunstancias, escríbenos. No estás solo en este viaje en donde puedes tú ayudar a otras personas. Cuéntanos cómo te está yendo a ti. Cuéntanos con quién quieres hablar. Cuéntanos a quién le estás compartiendo estas conferencias. Cuéntanos cuál ha sido el resultado. Cuéntanos cuál ha sido el avance. Cuéntanos las preguntas que tienes o las preguntas que otras personas te hacen. No estás solo. Escríbenos lo que tú gustes, lo que tú necesites. ¿Quieres que oremos por ti? ¿Quieres algún consejo? ¿Quieres alguna guía? ¿Quieres algún apoyo? Escríbenos y conviértete en un embajador de soluciones. Ahora tienes la información necesaria para ayudar. Habla con las personas, comparte con las personas, escríbenos de las personas. Si de algo te ha servido esta serie de conferencias, ayuda entonces a otros. No para que haya más suscriptores en nuestros canales, no, sino para ayudar a otros a vivir la vida que Dios quiere que ellos vivan. No seas un espectador solamente. Sé un colaborador, sé un embajador de soluciones. Y no necesitas hacer más que 3 cosas sencillas: hablar, compartir y escribir. Bien, por lo demás, solo me resta agradecerte por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje, en esta epístola de Santiago. Espero haber sido un buen compañero en este viaje durante esta pandemia. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por hablar de esto con otras personas. Gracias por compartir. Gracias por todo. Estamos más que interesados en ser de bendición para tu vida. Nos tomaremos un buen descanso de varias semanas y volveremos. Pero te dejo en la pantalla el correo electrónico para que nos escribas cualquier cosa y te voy a solicitar que nos busques
en nuestra página de Facebook, porque vamos a estar ausentes en nuestro canal de YouTube por algunas semanas y en nuestra página de Facebook podrás ver contenido que no subimos en el canal y va a haber nuevo contenido este 2021 y además te hablaremos de cuándo vamos a regresar, con qué temas y cómo lo haremos. Entonces, si no nos sigues en nuestra página de Facebook, búscanos como Iglesia de Zacatecas y vamos a tener el logo que tú ves allí en la pantalla. No me resta más que agradecerte, desearte que tengas un excelente 2021 y bendiciones a toda tu familia.